nos va a hacer un recordatorio, prácticamente vamos a hacer un repaso de la inmunidad innata y en ella vamos a abordar algo que se denominan barreras naturales. Posterior a esto, vamos a hablar del tema de inflamación. El tema de inflamación, lo que les menciono, es bastante grandecito. De hecho, es como que la cereza de pastel de la materia de inmunología. Y después hablaremos de un proceso que se denomina fagocitosis. Que bueno, nosotros ya tenemos un antecedente o ya recordamos un poquito que hemos hablado de este término de fagocitosis anteriormente. Solamente es darle un poquito de estructura. Y vamos a iniciar con un repaso. Este es un repaso porque al hablar de barreras naturales como tal, es hacer un repaso de la inmunidad innata. Entonces, por eso lo estamos abordando. Primera línea, vamos a hablar de la inmunidad innata. Recordemos, la inmunidad innata es la primera línea de defensa. ¿Sí me escuchan bien, chicos? Sí, profe. Sí, profesora. Ok. La inmunidad innata es la primera línea de defensa, ¿no? Ya recordamos, es la primera inmunidad que se da ante la presencia de algún inmunógeno, de algún antígeno que está provocando una reacción inmunitaria y tiene ciertas características. ¿Cuáles son las características más significativas de la inmunidad innata? Son estas 6. La primera de ellas, que es constitutiva o innata, es decir, también tiene estos sinónimos: constitutiva, innata, natural. Puede ser también, a veces la podemos encontrar con el término de espontánea. Sobre todo en las bibliografías más viejitas podemos encontrar este término de constitutiva, ¿no? Es espontánea, sí, porque es la primera línea de defensa ante una presencia de antígenos. Esta reacciona, ¿vale? Si hay algo extraño, reacciona de manera inmediata y espontánea. No pide permiso, no necesita un proceso que lo anteceda, no. Ante la presencia de algo agresor, de algo que seguramente puede dañar de manera potencial al huésped, la inmunidad innata se activa. Es inmediata, de hecho las células inmunitarias al encontrar o al involucrarse ante la presencia de un antígeno actúan de manera inmediata, ¿no? Ya posterior a esto ya hay procesos como la quimiotaxis que reclutan más células inmunitarias al foco de lesión. Una característica muy significativa entre la inmunidad adquirida y la inmunidad innata es que la inmunidad innata no genera memoria. ¿Por qué no genera memoria, chicos? ¿Por qué creen que no genera memoria? Porque perdón. no. Tú dinos. A ver, va primero Diego. Pues yo creo porque no es específica, porque ataca todo lo que entre, ¿no? A todo lo que entra. Muy bien. Otoniel. Sí, al igual que mi compañero, está más centrado en atacar todo lo que entra al organismo que no sea parte de él, que sea exógeno a él. Ok, exógeno o endógeno. Aparte de lo que la mencionan ellos, que no tiene esta capacidad de diferenciar o ser especializada como es la inmunidad adquirida, no genera memoria porque en la inmunidad innata no actúan los linfocitos, ¿vale? Ni los linfocitos T ni los linfocitos B. Y recordemos que estos son los encargados de generar memoria inmunológica. ¿Que podemos encontrar linfocitos natural killers aquí? Sí. Sí, esos sí pueden estar ahí purulando, pero ellos no generan memoria inmunológica. Los linfocitos sí. Aquí van a actuar sobre todo los fagocitos, ¿vale? Los neutrófilos, los macrófagos, otras células inmunitarias como los granulocitos también, eosinófilos, basófilos, mastocitos o células cebadas, etcétera, etcétera. Pero linfocitos no los vamos a encontrar actuando o protagonizando a la inmunidad innata. Es poco específica, ¿vale? Realmente tiene muy poca especificidad. Ellos atacan al antígeno de igual manera que si es un virus, que si es un protozoario, lo van a hacer de la misma manera, ¿vale? Va a diferenciarse en la inmunidad adquirida, pero en la inmunidad innata realmente es muy poca la diferencia, es muy poca específica. Influye en la dirección de la respuesta adaptativa. Sí, porque la inmunidad innata da pie a la inmunidad adaptativa. Le da herramientas a la inmunidad adaptativa de cómo actuar. Le dice, mira, te presento aquí a un antígeno, lo tomé de aquí, yo te traigo una porción, pero hay como 100 allá atrás, ¿no? Entonces la inmunidad adquirida ya sabe que tiene que expandirse, que tiene que multiplicarse, que tiene que reclutar más células inmunitarias, que tiene que activar a los linfocitos, etcétera, etcétera, para atacar
y destruir por completo al antígeno agresor. Podemos decir que la inmunidad innata puede destruir un poco al antígeno, sí, pero muchas veces solo destruye a uno o dos y va y le presenta a la inmunidad adquirida ese antígeno, esa porción de microorganismo agresor, para que la inmunidad adaptativa sepa por dónde moverse. Ahora, si hablamos de un antígeno o de un inmunógeno, que no es la primera vez que ingresa al cuerpo, es decir, ya es su segunda, tercera vez, esto es muy importante porque la inmunidad innata se va a activar, sí, pero ya le dice a la inmunidad adquirida, aquí está el antígeno, y la inmunidad adquirida dice, ok, ya tengo memoria inmunológica sobre esto, ¿no? Siempre van de la mano. De hecho, los autores dicen que la inmunidad más importante es la innata, a pesar de que es muy poco específica. Si esta no existiera, pues prácticamente la inmunidad adquirida o adaptativa tampoco. ¿Qué pasó, Joshi Domínguez? Profesora, nada más rápido, me dijo Andrea que se me podría aceptar en la reunión, por favor. Ok, déjame revisar la sala de espera. Permítame un momentito. Muchas gracias. Le pueden decir a su compañera Andy que vuelva a salir del link y vuelva a ingresar porque no me aparece en sala de espera. Vale, chicos, entonces... Ya me aceptó, profa, gracias. ¿Ya? Ok, va que va, Andy. Gracias, profa. Digo, ya no te veo. Bueno, No, muy sí. bien, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de las barreras de defensa o elementos anatómicos. Las barreras de defensa son estructuras que forman parte de la inmunidad innata. ¿Por qué? Porque son las primeras que tienen contacto, que seguramente van a tener contacto con el microorganismo o el antígeno agresor, ¿vale? Aquí nos mencionan tres, que puede ser la piel, los ojos, el aparato respiratorio, sobre todo vías superiores. Son las primeras vías de entrada para que el microorganismo o el agente agresor ingrese al huésped, ¿no? Entonces, estas barreras de defensa o barreras naturales forman parte de la inmunidad innata. Sobre todo, ¿vale? Permítame tanto. Pati, ¿puedes checar la bocina, por favor? Entonces les mencionaba, prácticamente tenemos esta situación, ¿no? Las barreras de defensa van a participar en la inmunidad innata. Vamos a hablar de la primera y la más grande de estas barreras de defensa, que es la piel. Bueno, este tegumento prácticamente... Ok, no me escucharon, pero bueno, van a escuchar que la bocinita va a mencionar. ¿Sí me escuchan bien, chicos? Si no, avísenme con confianza. Sí, profesora, sí se escucha bien. Perfecto. Bueno, entonces en la piel vamos a tener ciertas células que se llaman queratinocitos. Los queratinocitos son células que impiden la penetración de antígenos o elementos nocivos. De hecho, los queratinocitos tienen esta característica de tener una estructura densa, una estructura dura, pero no lo hacen por flexibilidad o por mantener el tegumento como tal, lo hacen porque es una barrera de defensa. Y esa característica hermética, pues complica más que las células, que los antígenos, perdón, ingresen, ¿no? A través de la piel. ¿Cómo lo pueden hacer de manera directa? Bueno, si tenemos una herida, por ejemplo, es una herida lacerante o es una herida significativa, bueno, seguramente esa barrera de la piel se rompe, ¿no? Se rompe e ingresa más fácil el microorganismo. Pero tenemos bastantes células inmunitarias allí patrullando y tratando de reconocer a estos antígenos extraños. Los queratinocitos sobre todo interaccionan con los melanocitos, que son otras células que se encuentran en la piel, las células de Langerhans, que son macrófagos que encontramos igual en esta zona, y los nervios. Y bueno, también otra característica que tiene la piel es el pH. El pH de la piel, el pH específico de la piel permite que estos antígenos no ingresen tan fácil. Vamos a imaginar el pH, no sé, del rostro y el pH que se acerca a los genitales. Cambia significativamente, ¿vale, chicos? Cambia porque ese pH es una barrera natural, es una barrera de defensa para que ese microorganismo no ingrese
o si ingresa, lo haga de manera lenta, lo que permita que las células inmunitarias la logren identificar, etcétera. Por ejemplo, en genitales, bueno, hay un poquito más de probabilidad que un microorganismo pueda ingresar que en la piel, ¿no? En la piel puede ser, bueno, en la piel, no sé, de los brazos, en la piel, no sé, de los hombros, etcétera. Es más difícil. Por eso el pH cambia en cada estructura o en cada área corporal. Las glándulas sebáceas y las sudoríparas también generan ciertas sustancias, como son las sustancias antibacterianas. Y estas sustancias, bueno, son generadas igual para tratar de repeler a todos estos antígenos, sobre todo del medio externo, que quieren ingresar al hueso. En el ojo, bueno, esta es otra estructura, forma parte de las barreras de defensa, y es bien curioso, porque nosotros a veces no nos preguntamos por qué tenemos ciertas estructuras del cuerpo. Pero la persona que nos creó fue muy inteligente porque dijo, ok, el ojo es una vía de entrada potencial para antígenos, ¿no? ¿Qué pasa actualmente con la pandemia? Nos dicen, no nos toquen, no se toquen el rostro, ¿no? No se toquen los ojos, utilicen mascarilla, utilicen lentes, o utilicen protectores de los ojos, etcétera, para evitar que COVID-19 ingrese a través de los ojos, ¿no? Pero bueno, nuestro cuerpo es tan perfecto que a nivel del ojo tenemos dos estructuras, que son los párpados y las pestañas. Los párpados y las pestañas son una protección mecánica. Nosotros cuando, no sé, estamos caminando y llega una ventisca de polvo, ¿qué es lo primero que hacemos? Cerramos los ojos, ¿no? Cerramos los ojos porque seguramente algunas partículas ya entraron y esa barrera mecánica se activa y los cerramos de manera casi involuntaria para que no sigan ingresando más partículas de polvo a la estructura, ¿no? Al ojo como tal. Entonces, es una protección mecánica. Las lágrimas pues es una sustancia que se produce a nivel del globo ocular y estas también funcionan como protectores o como forman parte de esta barrera natural, sobre todo por la producción de ciertas enzimas. Aquí yo les mencioné algunas, como la lactoferrina, las defensinas, las fosfolipasas y las lisocimas, por mencionar algunas. Más adelante ya estaremos definiendo cada una de estas enzimas, pero de manera muy general, de manera muy burda, pues prácticamente tratan de hacer un repelente a una sustancia antibacteriana o ante algún otro microorganismo que quiera ingresar. ¿Que hay microorganismos que pueden vencer esta barrera? Claro que sí, la pueden vencer, ¿vale? Sobre todo si nosotros tenemos alguna inmunodeficiencia o si nosotros estamos tocando continuamente la estructura, bueno, seguramente llegará un momento en el que el microorganismo atraviese esta protección mecánica de párpados y pestañas y después las lágrimas también no sean suficientes, ¿vale? Conjuntiva. La conjuntiva es una estructura que también forma parte de la estructura del ojo. Y en esta parte de la conjuntiva es muy curioso, porque allí ya vamos a encontrar células inmunitarias, que son los neutrófilos, células cebadas, o cómo también se llaman estas células cebadas, chicos. ¿Qué otro nombre reciben? A ver, vamos a elegir a la víctima. Montserrat Cornelio, ¿qué otro nombre reciben las células cebadas? Está bien fácil. Montserrat Cornelia, a la No una. recuerdo. No recuerda. Jesús Robles. No, pues no. No me acuerdo. ¿Nadie se acuerda, chicos? ¿Nadie? Son las células Los más. Los mastocitos, mastocitos. ¿vale? Ok, son los mastocitos, son células cebadas o mastocitos. Tienen mucha chamba, chicos. Hay que estudiarle. El examen ya viene cerca y estas cosas son muy fáciles. Y bueno, tenemos a las células de Langerhans, que si ustedes recuerdan, las células de Langerhans también son células inmunitarias que sobre todo se encuentran en las mucosas, son macrófagos. Y la iris, ¿vale? La iris también es una estructura en la que vamos a encontrar células inmunitarias, sobre todo citocinas. Vamos a encontrar al factor transformante beta. Y también forma parte de esta barrera de defensa a nivel ocular. Vamos a hablar ahora del aparato respiratorio. El aparato respiratorio también es un sistema diana para que los microorganismos puedan ingresar al huésped. De hecho, muchas de las patologías, o se dice que la mayoría de los cuadros virales, el ingreso es aquí, a nivel del aparato respiratorio, a nivel
de este aparato respiratorio, sobre todo cuando tenemos contacto con gotitas, ¿no? Gotitas de una persona infectada. Ahora, actualmente, por ejemplo, para la pandemia, nos dicen que no nos infectamos por el estar tocando superficies. O sea, realmente las superficies sí son un vector de infección, pero disminuye mucho la probabilidad. O sea, si yo toco algo infectado, pues tuve que haberme tocado los ojos de manera inmediata o la boca como para poderme enfermar. Sobre todo la vía de infección es a través de las gotitas, ¿no? Una persona hablando y yo estoy muy cerca, bueno, seguramente el microorganismo a través de la saliva se va a transmitir y nosotros lo recibimos y nos infectamos, ¿no? Yo creo que la medida de prevención es la distancia y el uso de cubrebocas, eso es lo ideal, ¿vale? En tercera instancia, pues es utilizar continuamente el gel antibacterial para disminuir la probabilidad de que nos toquemos la cara. Hay personas que me dicen, es que es imposible, yo me la toco como 100 veces al día. La verdad, en mi caso, chicos, su servidora no tiene esa costumbre de tocarse ni la frente, la cara. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Vale? Entonces, yo la verdad no siento como tanta esta situación, pero algunas otras personas sí. Entonces, mucho cuidado. Y por última instancia, pues desinfectar estructuras, ¿no? Que tenemos que seguir todos los protocolos, claro que sí, hay que seguirlos todos, pero sobre todo la sana distancia, el uso de mascarillas, estar en espacios ventilados son las medidas mejores, ¿no? Las más exitosas, por decirlo así. En el aparato respiratorio, bueno, sobre todo a nivel de vías superiores, vamos a encontrar vibrisas, que son estos vellitos de la nariz, ¿vale? Esos pelitos de la nariz como tal, y el moco. Y bueno, estas vibrisas y el moco continuamente tienen cierto movimiento, ¿vale? Y son la primera barrera de defensa, y es una barrera mecánica que contiene enzimas. Si llegan a atrapar algún microorganismo, pues seguramente estas enzimas se van a activar. Si esos microorganismos llegan a barrer o llegan a atravesar esta barrera mecánica, bueno, van a seguir ingresando a las vías respiratorias. Primero a las superiores, después a las medias y luego a las inferiores, ¿no? Que ya nos hablan de una invasión a nivel del parénquima pulmonar. Y bueno, ¿qué pasa? Muchas veces las personas, sobre todo las mujeres, también los hombres, pero sobre todo las mujeres tenemos esta tendencia de depilar esta zona, ¿no? Mucho cuidado porque realmente es una barrera de defensa, ¿no? Las vibrisas y el moco es una barrera de defensa. Si nosotros, por ejemplo, vamos a la ciudad, bueno, ustedes están en la ciudad, pero una persona de provincia, por ejemplo, algún foráneo o su servidora está habitualmente aquí en casa, pues no tienes, o sea, tú te limpias la nariz y no observas prácticamente nada. Pero cuando acudimos a la ciudad, ya sea la Ciudad de México, a mí me pasa también cuando acudo a la ciudad de Puebla, y me limpio la nariz y encuentro un montón de cosas horribles, ¿no? Por la contaminación. Entonces, esta barrera mecánica está funcionando de manera efectiva. Nosotros también debemos de cuidarla, tratando de no depilar o lesionar esa zona. Hay muchas personas que todo el tiempo se están limpiando la nariz, analicen si es tan necesario, porque también podemos irritar, ¿no? Irritar esa producción de moco y que sea menos eficiente. En este aparato respiratorio se va a dar una fagocitosis, ¿vale? De hecho, la fagocitosis se produce a nivel de los alvéolos. Es decir, el microorganismo ya ingresó por la nariz, atravesó la barrera mecánica, siguió bajando, y entonces llega al parénquima pulmonar, llega a los alvéolos. ¿Y qué podemos pensar? ¿Que ya el huésped se va a morir? No, porque hay células inmunitarias en los alvéolos. Y entonces se lleva a cabo el proceso de fagocitosis para tratar de eliminarlo. Aparte de esto, tenemos algo que se llaman mecanismos reflejos, que es la tos y el estornudo. Entonces todavía tenemos más ayuda, ¿no? La tos y el estornudo como tal es un reflejo para poder eliminar secreciones, para poder eliminar algún antígeno, algún microorganismo o partícula que se está colando y está pasando al sistema respiratorio. ¿Nosotros podemos provocarnos la tos? Claro que sí. ¿Vale? La tos, de hecho, aunque es un mecanismo reflejo, también es voluntario. Podemos provocárnosla. Y de hecho, ustedes también la pueden provocar de manera pasiva a sus pacientes. Los que, por ejemplo, trabajan como fisioterapeutas respiratorios, podemos provocar la tos en el paciente, sobre todo con el objetivo de eliminar secreción. Hay pacientes que no tienen la habilidad de eliminar secreciones porque tienen alguna patología, por ejemplo, una enfermedad neuromuscular.
Y entonces necesitan un abordaje en fisioterapia respiratoria, no solamente para mejorar la mecánica ventilatoria, sino para eliminar secreciones. Y cuando uno elimina esas secreciones, las observa la coloración, el olor, que nos puede estar indicando la presencia de algún microorganismo. ¿Qué pasó, Diana García? A ver, déjenme checar. Listo, ya la acepté. No sé por qué ahora no me aparece, por lo regular cuando alguien sale y entra me aparece y le doy a aceptar, pero ahora no sé qué está sucediendo. Muchas gracias, Diana. Ahora vamos a hablar del aparato digestivo. El aparato digestivo también es una estructura o una barrera anatómica que forma parte de las barreras de defensa. Y en el aparato digestivo sí podemos platicar de muchas cosas. La primera estructura o la primera sustancia que forma parte de estas barreras de defensa es la saliva. La saliva, bueno, contiene sobre todo mucinas y lubrica la boca. Bueno, esa es una de sus funciones, ¿no? Tiene mucinas, que son enzimas como tal, y aparte dentro de sus funciones es lubricar la boca, ¿no? Inicia, de hecho, el proceso de la digestión, porque gracias a la saliva, pues, se puede formar el bolo alimenticio, se permite el proceso de masticación, etcétera, etcétera. Otra función que tiene la saliva en el aparato digestivo es el equilibrio hídrico, ¿no? El equilibrio hídrico, sobre todo, también proporciona una función importante en el aparato digestivo. Ahora, ¿qué nos compete? Hablar de su función a nivel del sistema inmunológico. Bueno, la saliva produce sustancias bactericidas, ¿vale? Sobre todo son enzimas que tienen esta capacidad de eliminar antígenos o agentes extraños, partículas que no deberían ingresar a nuestro cuerpo. Son las lisosimas, las peroxidasas, las defensinas y la lactoferrina. La saliva, por ejemplo, también se puede presentar de manera involuntaria. Y esto se observa mucho en los bebés, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, aparte ellos no tienen la madurez todavía de mover la boca de manera adecuada, de contener la saliva, etcétera. Pero cuando nosotros vemos a un bebé que normalmente saliva, pero está salivando más de lo habitual, mucho cuidado porque puede ser sinónimo de sed, ¿vale? Puede ser que tenga mucha sed o incluso a nosotros nos pasa. Cuando ya tenemos mucha sed comenzamos a salivar de más. Ahora, ¿esto en qué se relaciona con el sistema inmunológico? Bueno, pues curiosamente cuando nosotros estamos cursando con alguna infección, sobre todo a nivel de la laringe o de la faringe, solemos producir más saliva y tenemos mucha sed, ¿vale? Esta es una situación que se suele presentar y nos ha pasado, ¿vale? Cuando estamos enfermos solemos tener mayor sed y mayor producción de saliva o viceversa. Tenemos mucha sed y no producimos saliva. Cuidado, porque esta es una sustancia que debería de estarse produciendo de manera normal porque es una barrera de defensa. El esófago también es una estructura que forma parte de las barreras de defensa. Sobre todo es una barrera mecánica. ¿Qué pasa aquí? Cuando nosotros tenemos algún daño o algo nos está provocando un malestar, el esófago tiene la capacidad de generar un movimiento de retropulsión, ¿vale? Y el bolo alimenticio que llegó hasta el estómago como tal puede ser eliminado a través del esófago y poder ser expulsado, ¿no? Fuera del cuerpo. Es lo que nosotros llamamos coloquialmente como vómito. Se puede provocar el vómito y esto es una reacción también que nos permite desechar alguna partícula o microorganismo que no debería de estar entrando a nuestro cuerpo. En el caso de los bebés, por ejemplo, si nosotros observamos que nuestro bebé tiene algún malestar y vomita de manera continua, seguramente está cursando con alguna infección o algún problema a nivel gástrico. Y bueno, se está reflejando a través del vómito, porque el cuerpo trata de desecharlo, pero no es posible. Y esto también puede sucedernos a los adultos. El estómago. Bueno, en el estómago vamos a encontrar sobre todo un contenido de ácido, ¿vale? Y este inhibe el crecimiento bacteriano. Tenemos el ácido clorhídrico a nivel del estómago y bueno, esto también
permite desintegrar los alimentos, pero con respecto al sistema inmunológico, inhibe el crecimiento bacteriano. A nivel del intestino, bueno, a nivel del intestino hay dos situaciones, que en el intestino ya empieza la microbiota natural o la microflora intestinal, que son bacterias propias que nos mantienen o mantienen al cuerpo en cierto equilibrio. Bueno, haciendo a un lado eso, en el intestino tenemos algo que se llaman células de Glover, que son células inmunitarias. También tenemos células de Panet, tenemos defensinas, que ya son enzimas, fosfolipasas, que prácticamente lo que hacen es actuar ante la presencia de un antígeno agresor extraño. Aparte de esto tenemos la microbiota natural, la microbiota intestinal, ¿vale? Y bueno, también un movimiento de peristalsis. Si nosotros estamos cursando con una infección, todas estas estructuras están actuando a nivel del intestino y todavía tenemos una ayuda mecánica, que es la peristalsis, y entonces se puede favorecer la diarrea. La diarrea también es un mecanismo, ¿vale? Es una barrera mecánica prácticamente que permite que se expulse el antígeno agresor, que forma, por ejemplo, parte de las manifestaciones clínicas de una gastroenteritis, pues sí, pero si nosotros analizamos, lo está haciendo el cuerpo para poder desechar a ese antígeno agresor. Y por último tenemos a células propiamente del sistema inmunitario. Chicos, nos falta muy poquito de la reunión del día de hoy, ¿vale? Si se llega a cortar mientras hablo, ya no es necesario volver a ingresar. Nos estaríamos conectando el día de mañana. Bueno, ¿qué células podemos encontrar de manera muy general? Pues todas las células del sistema inmunitario. De hecho, las células del sistema inmunitario también forman parte de las barreras de defensa. Si yo les preguntara, ¿las células inmunitarias forman parte de las barreras de defensa en el examen? ¿Falso o verdadero? La respuesta es verdadero, ¿vale? Forman parte de estas barreras de defensa y barreras anatómicas. Nos dice la bibliografía, forman una parte de barreras anatómicas. Las células inmunitarias también forman parte de estas barreras anatómicas y a través de sus funciones bioquímicas y fisiológicas ejercen acciones defensivas. Entonces, todo el sistema inmunológico abarca tanto las barreras anatómicas como las células inmunitarias. Todo esto nos defiende de agentes agresores o microorganismos que posiblemente nos pueden hacer algún daño. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues nos vamos a quedar hasta aquí, chicos. Mañana nos conectamos para poder continuar con el tema y eso sería todo por el día de hoy. Pasen buena tarde. Muchas gracias, maestra. Gracias, profesora. Igualmente. Gracias, Igualmente. Chicos, que pasen buena Gracias, tarde. profe. Igualmente. Hasta mañana.